¿Qué pasaría si te dijera que dentro de ti ya existe una llave capaz de disolver el miedo para siempre? ¿Y si te revelara que aquello que más temes no es más que una sombra creada por tu propia mente? Durante demasiado tiempo, el miedo ha sido el guardián invisible que te ha alejado de tus sueños, tu propósito, tu esencia. Pero hoy vas a recordar una verdad olvidada. El miedo no se vence luchando contra él, se transforma con conciencia. Este video no es una simple charla, es un viaje espiritual hacia tu poder interior. Y lo que te contaré más adelante podría cambiar tu forma de ver absolutamente todo. El miedo no nació contigo, no es parte de tu esencia, no es un defecto de tu alma, es mucho más antiguo que tú. Es una presencia ancestral que ha acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos, una sombra silenciosa que ha recorrido con nosotros cada etapa de la evolución. En sus inicios, el miedo era sagrado, era una herramienta de supervivencia profundamente sabia, una alarma perfecta que se activaba cuando la vida corría peligro, cuando un animal acechaba entre los arbustos, cuando el fuego amenazaba con devorarlo todo, cuando el hielo avanzaba sin tregua, exigiendo refugio inmediato. El miedo era esa fuerza interna que nos mantenía despiertos, alertas, vivos, y por eso, en muchas culturas antiguas, no se lo rechazaba, se lo respetaba, era un aliado, un compañero fiel que aparecía cuando realmente lo necesitábamos. Y su propósito no era detenernos, sino protegernos, pero algo comenzó a cambiar. A medida que el entorno físico dejó de representar una amenaza constante, el miedo, ya sin una función externa clara, comenzó a desplazarse hacia adentro, y entonces, aquello que antes te salvaba del mundo exterior, empezó a limitarte desde dentro. Ya no reaccionamos ante un león o una tormenta, reaccionamos ante una crítica, ante el silencio de alguien que esperábamos, ante una decisión que nos pone frente a lo desconocido. Y eso es lo más insidioso del miedo moderno. No se muestra como algo evidente, se disfraza de prudencia, de lógica, de sentido común. Pero en realidad, es control. Y mientras más lo ignoramos, más fuerza toma. Mientras más lo normalizamos, más nos aleja de lo que vinimos a hacer. El miedo hoy se presenta de formas muy sutiles. Es la voz que te susurra que no estás listo. Es la duda que paraliza tu impulso cuando estás a punto de hacer algo diferente. Es el juicio anticipado que imaginas cuando piensas en mostrar quién eres. Y poco a poco, ese miedo empieza a elegir por ti. Decide qué caminos no tomas, qué sueños no persigues, qué verdades no te atreves a decir. Y lo más trágico es que ni siquiera te das cuenta, porque se ha vuelto parte del paisaje interior, como un invitado que nunca se va, pero al que terminas tratando como si fuera de la familia. Sin embargo, hay algo que debes recordar. El miedo no es natural en el alma, es aprendido, es programado, y por eso también puede ser desprogramado. Las tradiciones espirituales más antiguas ya lo sabían. Desde los Vedas hasta el hermetismo, desde el chamanismo hasta la gnosis, todos reconocían que el miedo no era un simple reflejo biológico, sino una energía vibracional que, si no se comprende, se convierte en un muro invisible entre el ser humano y su divinidad interior. Y es ahí donde comienza nuestra verdadera exploración, porque si el miedo es una energía, entonces puede observarse, transmutarse, liberarse, y eso es lo que estás a punto de aprender. Pero antes, es necesario dar este primer paso, reconocer que el miedo no eres tú, que no define tu esencia, y que comprender su origen es el principio de tu libertad. El miedo solo puede sostenerse en la oscuridad de la inconsciencia, pero en cuanto lo iluminas con comprensión, empieza a disolverse, y lo más profundo está por venir, porque cuando descubras qué hay realmente del otro lado del miedo, te darás cuenta de que lo que buscabas no estaba fuera de ti, sino esperando, en silencio, a que tu alma despertara. El miedo no solo es una emoción, no es simplemente un pensamiento negativo o un reflejo instintivo, es mucho más sutil, más profundo, más estructural de lo que hemos creído. El miedo es una frecuencia vibracional, una energía viva que se instala en tu campo emocional, en tu cuerpo energético, en tu percepción de la realidad. Y esta energía, si no es comprendida, empieza a modificar silenciosamente cómo piensas, cómo sientes, cómo decides. Empieza a distorsionar tu visión del mundo y de ti mismo, hasta el punto de olvidar quién eres realmente. Esta verdad fue comprendida hace miles de años.
Las tradiciones espirituales más antiguas no veían al miedo como algo que debía simplemente evitarse o reprimirse. Lo consideraban un portal iniciático, una barrera energética que debía ser atravesada con conciencia. Los Vedas, por ejemplo, hablaban de Maya, la ilusión. Decían que el miedo nace cuando olvidamos nuestra unidad con el todo, cuando creemos que estamos separados, desprotegidos, abandonados. Es ahí donde nace el miedo más profundo. Desde esta mirada, el miedo no es más que el eco de una mentira, la mentira de que no eres parte de algo más grande, la ilusión de que estás solo, de que no hay un propósito, de que todo depende de tu esfuerzo individual desconectado del alma. Los gnósticos fueron aún más claros. Enseñaban que el miedo es un velo arcóntico, una distorsión energética impuesta para mantenernos atrapados en una percepción limitada. Decían que el ego, ese falso yo que teme desaparecer, alimenta al miedo para mantener el control, y si lo observas con atención, es así como opera en tu día a día. Cada vez que el miedo toma el mando, es el ego el que habla disfrazado de sensatez. Mejor no lo intentes. Podrías fallar. ¿Y si te rechazan? ¿Y si no estás a la altura? Pero esas voces no vienen de tu alma, no vienen de tu ser expandido, vienen de esa parte que cree que solo puede sobrevivir si se mantiene pequeño. En el chamanismo, por otro lado, el miedo es visto como una entidad viva, una presencia energética que puede dialogarse, enfrentarse y transmutarse a través del rito, la visión y la conciencia expandida. No lo combaten, lo miran a los ojos, lo escuchan, y desde esa relación sagrada, lo liberan. Incluso en la filosofía clásica, el miedo fue tema de reflexión profunda. Epicteto enseñaba que no es lo que sucede lo que causa miedo, sino cómo lo interpretas. Y Plotino decía que el alma se libera del miedo cuando eleva su mirada hacia lo eterno. Pero quizás la enseñanza más hermosa viene del misticismo cristiano. Ahí se dice que el miedo es simplemente la ausencia de amor. San Juan lo expresó con una claridad atemporal. El amor perfecto expulsa el temor, porque donde hay luz, la oscuridad no puede permanecer. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que el miedo no se combate con fuerza, no se niega, no se cubre con frases positivas sin alma, se transforma. Y esa transformación solo ocurre cuando hay conciencia, cuando hay amor, cuando hay presencia real. El miedo es una puerta disfrazada de sombra, una prueba espiritual que solo se abre cuando dejas de empujar y comienzas a observar, cuando comprendes que lo que te paraliza no es el miedo en sí, sino tu relación con él, tu rechazo, tu juicio, tu intento de huir, porque cada vez que huyes del miedo, él se hace más fuerte. Pero cada vez que lo miras con ternura y determinación, se debilita. Hoy, el miedo ya no es un rugido en la selva, es la ansiedad que no te deja dormir, es la inseguridad que te impide avanzar, es la duda que contamina tus sueños, pero su raíz sigue siendo la misma, la desconexión de tu poder interno, la falsa idea de que no puedes, de que no eres suficiente, de que algo te falta. Y ahí es donde esta reflexión espiritual se vuelve urgente, porque si no lo ves, el miedo se convierte en un enemigo invisible, uno que sabotea tu propósito, limita tu potencial, apaga tu luz. Pero si decides mirarlo con nuevos ojos, si decides sentirlo y comprenderlo en lugar de esconderlo, si te atreves a cruzar ese umbral, descubrirás algo que muchos jamás llegan a ver, que el miedo en realidad nunca fue un enemigo. Fue un maestro, uno duro, sí, pero profundamente sabio, y lo que estás a punto de descubrir puede cambiar por completo la forma en la que entiendes tu historia, porque detrás del miedo te espera tu verdadera fuerza. Transmutar el miedo no significa aplastarlo. No se trata de vencerlo con fuerza, ni de ignorarlo con frases de motivación que suenan bien pero no tocan fondo. Tampoco se trata de fingir que no lo sientes. La verdadera transformación ocurre cuando comprendes el propósito espiritual del miedo, cuando lo observas no como un enemigo, sino como un mensaje del alma que ha sido malinterpretado. Y para lograr eso, hay que ir más allá de la reacción automática, más allá del impulso de huir, y más allá del hábito de vivir anestesiado, porque el miedo no desaparece por sí solo. El miedo se transforma cuando tú cambias tu forma de relacionarte con él, cuando eliges mirarlo con presencia y te preguntas, ¿qué está intentando mostrarme esto que siento? El primer paso es entender una verdad poderosa. El miedo no es real. Sí, la sensación que tienes es real. La aceleración del corazón, el nudo en el estómago, el bloqueo mental. Todo eso es real en tu experiencia, pero el origen no está en lo que ocurre fuera,
está dentro. El miedo no es el futuro, es una imagen interna proyectada como un posible escenario, alimentada por el pasado. Es imaginación activada por el trauma, y aquí está la clave. El miedo no está previniendo un peligro, está sosteniendo una herida sin sanar. Por eso puedes tener éxito, estar sano, estar rodeado de amor, y aún así seguir sintiendo miedo. Porque el mundo externo no lo resuelve. Es tu interpretación inconsciente del mundo lo que lo sostiene. Desde la visión energética, el miedo es una vibración baja. Reside en la parte inferior del cuerpo energético, particularmente en los primeros chakras, el de la raíz, el de la seguridad, el de la identidad. Se asocia con la supervivencia, con la escasez, con la desconfianza, con la necesidad de control. Y cuando esta frecuencia se mantiene durante mucho tiempo, genera bloqueos. Impide que la energía vital circule. Y eso no solo afecta tus decisiones, sino también tu creatividad, tu visión, tu capacidad de amar. Es como si tu alma quisiera elevarse, pero estuviera atada al suelo por hilos invisibles. Por eso, transmutar el miedo no es solo un trabajo emocional o mental, es un acto energético, profundo, espiritual. Es un proceso de liberación vibracional que exige honestidad y presencia. Y aquí es donde entra lo más importante, sentir el miedo sin huir de él. No analizarlo, no controlarlo, no intelectualizarlo, sentirlo, permitirle estar, respirar dentro de él, quedarte con esa incomodidad, sin escapar. Como si dijeras desde lo más profundo de ti, aquí estoy, no huyo, no lucho, no niego, solo observo. Y cuando haces eso, algo milagroso comienza a ocurrir. El miedo empieza a disolverse, no porque lo hayas vencido, sino porque lo has abrazado con conciencia, porque lo has iluminado desde dentro, y cuando hay luz, la sombra no puede sostenerse. Ese momento de presencia es alquímico, es el instante exacto en el que dejas de identificarte con el miedo y comienzas a recordar quién eres más allá de él, porque tú no eres tus miedos, tú eres el espacio en el que los miedos aparecen. Eres la conciencia que los observa, y ese simple cambio de perspectiva lo cambia todo. La transformación del miedo no es una técnica, es una decisión profunda, la de dejar de obedecer al ego herido y comenzar a seguir el llamado de tu alma. Más adelante verás prácticas concretas para integrar este proceso. Pero antes, hay algo más que necesitas comprender. Y es esto: detrás de cada miedo hay un deseo sagrado, un anhelo que ha sido negado durante años y que ahora te está pidiendo ser escuchado. Si tienes miedo a hablar, es porque en el fondo deseas ser escuchado. Si temes fracasar, es porque anhelas sentirte valioso. Si temes al rechazo, es porque tu alma quiere amar y ser amada. Cada miedo es la puerta que protege un tesoro no reclamado, y ese tesoro eres tú, tu voz, tu verdad, tu poder, tu expansión. Así que la próxima vez que sientas miedo, no lo reprimas, no lo juzgues. Pregúntale: ¿qué me estás mostrando que aún no he querido ver? ¿Qué parte de mí está esperando ser integrada? Porque al final, el miedo no está aquí para castigarte, está aquí para despertarte, para revelarte la fuerza que ya habita en ti, pero que todavía no has reconocido. Y cuando comienzas a ver el miedo de este modo, algo muy profundo cambia para siempre. El miedo tiene un cuerpo, no es solo una idea o una emoción pasajera, tiene una forma concreta en tu experiencia. Se manifiesta como una presión en el pecho, una tensión en el estómago, un impulso de escapar, de callar, de desaparecer. Y por eso, si deseas transmutarlo de verdad, no puedes quedarte solo en el plano mental. Necesitas ir al cuerpo, necesitas descender a ese lugar donde el miedo se aloja y traerle conciencia. Ahí comienza el verdadero ritual interior, porque el miedo no se transforma desde la lógica, sino desde la presencia, y eso exige un acto de valentía muy diferente al que nos han enseñado. No se trata de luchar, se trata de quedarte, de permanecer dentro del fuego sin huir, de mirar hacia adentro, aunque tiemble todo, y decir: estoy aquí, estoy sintiendo, y no necesito escapar. Cuando haces eso, cuando no huyes ni te resistes, ocurre la primera alquimia. La energía del miedo comienza a reordenarse por sí sola, no porque la obligues, sino porque la iluminas. Pero eso es solo el inicio. La verdadera transmutación del miedo es un proceso en 3 etapas, y cada una de ellas es sagrada. Primera etapa: sentir con presencia. Permítete sentir el miedo completamente, sin juzgarlo, sin etiquetarlo, sin dramatizarlo. Cierra los ojos,
Lleva la atención al lugar del cuerpo donde sientes la tensión y simplemente respira. Inhala con la intención de habitar el momento. Exhala con la intención de liberar el peso. Puedes usar esta fórmula simple y poderosa. Inhala, yo soy presencia. Exhala, yo libero este temor. No se trata de repetirlo como un mantra vacío, sino de hacerlo desde la intención, desde la conexión real con lo que estás sintiendo. Cada respiración consciente es una señal al cuerpo de que estás a salvo, de que ya no necesitas huir, de que estás listo para quedarte. Segunda etapa, reinterpretar el mensaje. La mayoría de las veces, lo que llamamos miedo es en realidad una etiqueta superficial para una serie de mensajes profundos que no nos hemos permitido escuchar. Por ejemplo, ¿tienes miedo a fracasar? La pregunta no es ¿cómo evitarlo? La verdadera pregunta es ¿por qué necesito tener éxito para sentir que valgo? Y ahí se revela algo esencial, que el miedo muchas veces nace de una idea equivocada sobre quién eres. Una historia que aprendiste, que repetiste y que ahora puedes comenzar a reescribir. Ese es el poder de reinterpretar, de mirar el miedo no como una amenaza, sino como una puerta hacia una comprensión más profunda de ti mismo. Tercera etapa, desidentificarse del miedo. Este es el punto de quiebre, cuando puedes observar el miedo como una experiencia, sin identificarte con él. Cuando entiendes que tú no eres el miedo, sino el espacio en el que el miedo aparece. Y desde ese espacio, puedes tomar decisiones distintas. Ya no reaccionas, respondes, ya no obedeces al impulso automático. Actúas desde una conciencia más alta. Este es el verdadero acto espiritual, elegir conscientemente en presencia del miedo. Y si alguna vez sientes que no puedes hacerlo solo, recuerda que tienes herramientas poderosas al alcance de tu alma. Herramientas que no requieren condiciones externas, solo tu intención. Aquí tienes algunas prácticas simples que pueden ayudarte a sostener este ritual interior. Respira profundo cada vez que sientas ansiedad. Hazlo con intención, no de forma automática. La respiración consciente es el puente entre el miedo y la paz. Escríbelo. Cuando el miedo esté presente, dale forma. Nómbralo. Ponlo en palabras. Lo que se hace visible se vuelve manejable. Exprésalo a través del arte. Canta, danza, escribe, llora, no desde el drama, sino desde la liberación. El alma necesita canales, no cadenas. Agradece. Sí, agradece al miedo por mostrarte lo que aún necesitas integrar. Dile, gracias por protegerme, pero ya no te necesito. Hoy elijo mi poder. Este es el ritual. Sencillo en apariencia, profundo en efecto. Un camino de regreso a tu centro, a ese espacio dentro de ti que no se deja dominar por la sombra, porque sabe que ha sido creado para brillar. Y si alguna vez dudas, recuerda, el miedo no desaparece cuando lo rechazas, se disuelve cuando lo comprendes. Muchas personas creen que el propósito del camino espiritual es llegar a un estado donde el miedo desaparezca por completo, como si alcanzar la iluminación fuera sinónimo de no volver a sentir temor jamás. Pero esa es una trampa más del ego espiritual, una fantasía que genera más frustración que liberación, porque la verdad es que el alma no vino a evitar el miedo, vino a trascenderlo, vino a mirarlo a los ojos, a caminar junto a él, a usarlo como un maestro, como una señal, como una puerta. No se trata de eliminar el miedo, se trata de relacionarte de forma distinta con él, de dejar de obedecerlo, de dejar de construir tu vida en base a sus limitaciones y empezar a construirla en base a tu verdad. El miedo seguirá apareciendo, lo hará cada vez que te acerques a un nuevo nivel de expansión, cada vez que te salgas de lo conocido, cada vez que estés a punto de crecer, pero eso no significa que estés fallando, significa que estás en el camino correcto, porque el miedo marca el borde de tu zona de poder, y cada vez que lo atraviesas, tu alma se expande. Cuando decides hablar aunque tu voz tiemble, cuando eliges amar aunque el corazón esté herido, cuando caminas hacia un sueño aunque no tengas garantías, estás activando tu poder creador. Estás recordando que no eres un ser limitado por tus emociones, sino una conciencia que puede elegir su respuesta ante ellas. Esa es la verdadera invencibilidad, no la ausencia de miedo, sino la presencia de coraje. Coraje no como algo agresivo, sino como una quietud interna que dice, aunque tenga miedo, avanzo igual. Porque la fuerza del alma no se mide por lo que evita, sino por lo que atraviesa. Y cada vez que eliges sentir el miedo sin huir,
Cada vez que eliges actuar sin saber cómo saldrá, estás reescribiendo tu historia desde un nuevo lugar, el de tu autenticidad. Aquí no se trata de demostrar nada. No se trata de tener resultados perfectos. Se trata de volver a ti, de caminar con presencia, de vivir con conciencia. Y cuando entiendes esto, algo cambia profundamente en tu forma de vivir. Dejas de buscar eliminar el miedo y comienzas a usarlo como un indicador espiritual, como una brújula que te muestra en qué dirección está el crecimiento. ¿Dónde está tu borde evolutivo? ¿Dónde está eso que tu alma está lista para integrar? Porque el miedo no aparece para frenarte, aparece para mostrarte que estás tocando una parte de ti que ha estado dormida y que ahora quiere despertar. Así que no temas sentir miedo, teme vivir obedeciéndolo, teme mirar atrás dentro de unos años y darte cuenta de que no viviste por esperar sentirte listo, porque nadie se siente completamente listo. Y sin embargo, quienes dan el paso son los que descubren que lo estaban desde el principio. La clave no es estar sin miedo, es elegir desde el alma aunque el miedo esté presente. Actuar no desde la necesidad de controlar, sino desde la voluntad de confiar. Ese es el cambio, esa es la transmutación real. Y tú ya estás en ese proceso. Lo que estás atravesando ahora es parte de tu iniciación. Y lo más profundo de todo es que cuando eliges avanzar, cuando eliges sentir y no huir, el universo entero se alinea contigo. Porque la vida no quiere castigarte, quiere pulirte, quiere mostrarte quién eres realmente, cuando ya no eres esclavo del miedo. Ahora lo sabes, el miedo no es una barrera definitiva, no es un enemigo invencible, es una prueba sagrada, una puerta disfrazada de sombra, que espera ser cruzada por quien se atreve a mirar hacia adentro. Has caminado conmigo a través de su historia, su propósito, su energía y su poder oculto. Y hoy puedes comenzar a verlo como lo que realmente es, un mensajero, uno que ha venido a revelarte dónde está tu poder y no a quitártelo. El miedo, cuando se comprende, no te paraliza, te empuja, te transforma, te despierta, y ese despertar no sucede en los libros, no sucede en las ideas bonitas, sucede en la vida real, en tus decisiones diarias, en la forma en la que eliges pensar, hablar y actuar, cada vez que el miedo toca a tu puerta. Porque ahí, justo ahí, en ese instante donde todo en ti quiere retroceder, es donde tu alma te invita a recordar quién eres. Recuerda esto, cada miedo que sientes es la señal de que estás a punto de recuperar una parte de ti, una parte que fue negada, reprimida o escondida, pero que sigue viva, esperando ser integrada. Y cuando eliges sentir en lugar de escapar, cuando agradeces en lugar de resistir, cuando actúas aunque no tengas certezas, entonces el miedo se convierte en tu maestro más leal, y tú, en tu versión más auténtica, porque el camino de la invencibilidad no es un destino, es una forma de caminar, es vivir desde el alma, con el corazón abierto, aun cuando el suelo tiembla. Es reconocer que fuiste creado para más, para amar profundamente, para servir con propósito, para brillar con verdad, aunque aún haya partes de ti que tiemblen. Y aquí está la gran revelación. Cuando dejas de huir del miedo, la vida ya no necesita ponértelo delante, porque ya lo has integrado, ya lo has honrado, ya has entendido su lenguaje. Hoy no eres el mismo que cuando comenzaste este viaje. Has cruzado un umbral interno, has dado un paso hacia tu poder más profundo, y ese paso marca el inicio de una nueva historia, una historia en la que tú eliges, tú guías, tú creas, porque invencible no es quien nunca siente miedo. Invencible es quien, sintiéndolo, decide avanzar igual. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás listo, listo para actuar, para confiar, para dejar de obedecer a la sombra y empezar a caminar con la luz. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo dentro de ti despertó, hazlo tuyo, vívelo, compártelo con quien también necesite recordar su fuerza interior. Y si quieres anclar esta decisión en tu corazón, déjalo escrito en los comentarios. Estoy listo para caminar con el miedo y liberar mi poder. Porque a veces, el primer paso hacia la libertad es simplemente nombrarla.